De la que está hablando se llama Retiros Involuntarios. Es una película en la que yo trabajé en investigación durante 4 años a partir de un libro de Damián Pierre Battisti, que hizo una investigación en Argentina y en Francia, en la Sorbonne, durante 10 años, y él analizó cómo las políticas que implementaron para hacer retiros involuntarios en Francia y en Argentina produjeron como consecuencia cientos de suicidios. El proceso era simple. Para hacer más chicas las empresas públicas, en el momento de las privatizaciones ponían políticas de recursos humanos tan violentas para que se fueran, que la gente no podía soportarlas, y como producto de eso algunos se suicidaron. Este proceso está estudiado, está descrito en Francia, que digamos, la teoría de la película, siguiendo el libro, es que Francia imitó un procedimiento que habían hecho en Argentina, o sea, que Argentina había sido un laboratorio de políticas, y yo creo que hoy de nuevo Argentina, quizás por tercera vez, porque la primera para mí fue, bueno, una de las primeras, fue la instalación de la tortura y de los centros de detención en Latinoamérica. Creo que el segundo gran experimento es el de Menem con las privatizaciones, y creo que estamos realmente en el tercer experimento global donde nos toca la desgracia de ser protagonistas con todo. Realmente yo vengo de un viaje por España, por Francia y por Italia, donde realmente somos protagonistas, pero no en el sentido que ha sido tomado por el gobierno, sino en el sentido protagonistas de algo horrible que el mundo teme que se repita sobre ellos. Bueno, coincidimos claramente con esta etapa. Sabemos que lo que tenemos que transitar es duro, va a tener que contar con la organización y la solidaridad de todo el conjunto del pueblo, si no, no hay expectativa y no hay futuro. Y como bien lo describió Sandra, primero fue la dictadura genocida, donde salimos, nos recuperamos, quedaron muchos compañeros en el camino, pero fuimos capaces de construir a partir de ahí, con todas sus imperfecciones, una democracia que hoy vive, que hoy está vigente, que no fue interrumpida después de ese momento. Vivimos el proceso de privatizaciones con en un momento con la mayor cantidad de trabajadores desocupados y subocupados que tuvo nuestro país. Traspasamos los retiros voluntarios, donde miles de trabajadores en la Argentina quedaban sin trabajo, y de una manera, podemos contar, estudiada y perversa. A lo que nos tocó transitar esa etapa, había una particularidad que con el tiempo, muy pasado el tiempo, llegamos a comprender cómo fue el mecanismo, por lo menos en la parte telefónica, no en la parte de teléfono. Los retiros voluntarios, quien se tenía que ir se le comunicaba el jueves a la tarde. Poco entendible en un principio para nosotros, pero estaba estudiado. El jueves a la tarde se lo comunicaban y el viernes se lo daban libre. ¿Cuál era el objetivo de este tema? Primero, perder contacto con el compañero, con el trabajador, con quien podía debatir, con quien le podía dar ánimos para resistir. Y segundo, pasaba un fin de semana con su familia, en la mayoría de los casos. ¿Cuál iba a ser la posición de la familia al ver un trabajador a su familiar destruido, totalmente sin rumbo y con un golpe, con un mazazo que no le permitía tener en claro qué hacer? Contenerlo, decirle que bueno, que íbamos a salir, que no se hiciera problema, que con la plata que tuviese en ese momento se iba a invertir y nos las íbamos a arreglar. Muy pocos, llamando los fines de semana, podíamos rescatar que resistiese. Yo recuerdo con otro compañero que es Pablo Maramagian, aquellos pocos que resistían lo íbamos a esperar el lunes a la puerta de la oficina para entrar en forma conjunta, porque teníamos miedo que no se anime a entrar.
Esa era la situación de cómo quedaban los trabajadores. Así que hoy nos va a tocar una etapa paralela, donde vamos a tener que estar dispuestos a pensar desde otros lugares, a organizarnos desde otros lugares, porque lo que tenemos hasta hoy creo que no es suficiente. Sí, también hay algo que a veces pienso sobre la transmisión. Estaba escuchando lo que decías. El viernes, creo que fue el viernes pasado, fue mandado a disponibilidad todo el personal del INCA. Habíamos hecho una manifestación a la tarde, en la tarde de ese viernes, y habían recibido a 3 representantes, las autoridades, no al presidente, sino 3 gerentes del INCA. Lo recibieron en una reunión de 2 horas. Es decir, que a las 17 horas terminamos, bueno, comentaron la reunión, terminó ese evento, y a las 18 horas llega la resolución donde ponen en disponibilidad a los empleados del INCA, a los que acabábamos de cruzar. O sea, cerraron el INCA, lo vaciaron de personas, ¿no? El INCA, para el que no lo sabe o no lo tiene presente, es el Instituto Nacional de Cine. Eso pasó a las 18 horas, no un jueves sino un viernes. Me acababa de encontrar con gente que ya venían sacando gente, pasándolos a disponibilidad, y había gente que me saludaba y me decía, bueno, yo todavía estoy. En la lista después aparecen todos. A ver, esto es una práctica que sucedió muchas otras veces. Esta práctica es así, esa gente no iba a volver. Para los que tenemos un poco, a mí no, me toca por haber investigado por la película que hice. Yo no soy especialista en este tema, no lo transité personalmente, solamente lo estudié y lo vivencié con mis personajes, con los protagonistas de las 2 películas que hice sobre esto. Entonces, bueno, era claro que no iban a volver, o que al menos no todos iban a volver, y que esto de que fueran el fin de semana, de que se hiciera a las 18 horas, era para desmovilizar y para que no hubiera, porque vos hablas de la familia, pero también hay una cosa que yo estudié, inclusive en la película yo tengo a alguien del otro lado entrevistado, y es muy interesante lo que dice, alguien que organizó los despidos involuntarios. Y esto es una cosa para aprender. No les gustan diría el lenguaje popular, no les gustan los quilombos afuera. Digamos, la resistencia al personal, cualquier cosa que sea visible, cualquier tipo de manifestación en contra, no es que les pasa igual, no es que es lo mismo, prefieren no tenerla. Por eso es mandar a todos a su casa para que nadie tome el edificio, para que no haya líos dentro del edificio. Lo que me asombra es que gente, inclusive perteneciente al espacio sindical, lo cual es muy raro, no sé si fue una comunicación real o no importa, es un detalle, pensaba que iban a volver. O sea, que iban a volver el lunes, cuando no van a volver. De hecho, volvió uno por área. Esto es un vaciamiento de un organismo público de la misma manera y con los mismos métodos que se hizo en el menemismo. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que nos vivamos en un loop eterno en este país y volvamos 200 veces al mismo lugar a padecer las mismas cosas y a sorprendernos con las mismas cosas que pasaron? Entonces, ¿cuál es el error? Porque acá lo votaron personas que hoy están despedidas, votaron esto. Entonces digo, no se supo contar, o en la desesperación todos decimos, bueno, no sé, tendremos suerte esta vez no nos va a pasar, no va a ser igual. Yo voy a ser uno de los que el lunes van a llamar a que vuelva al trabajo. Y no llamaron a nadie. El organismo está cerrado, así como el cine argentino va a quedar destruido, por lo menos de la manera como lo conocemos. Y eso da para todo otro tema. Creo que la técnica es aislar a los trabajadores, y aislarlo en doble sentido, aislarlo con sus compañeros para que juntos no debatan y no tengan la capacidad de generar una resistencia, pero también aislarlo de la información. Por eso este espacio es fundamental, porque tenemos que ser nosotros los que tenemos que ser capaces de transmitir cada uno de las situaciones que se están viviendo en distintos ámbitos.
Me parece, ¿qué te parece, Sandra? Sí. Pasamos el micrófono e intercambiamos opiniones y le damos la palabra a alguno de los presentes para seguir sumando voces y opiniones o preguntas en este sí, cómo no. Lo que me parece que también hay que transmitir, porque parece que es una ensalada rusa de ideas todo, para la gente que no lo sabe, es que el menemismo no tuvo nada que ver y que no tuvo nada que ver con esto por dos conceptos. Venía de un país muy distinto, con una hiperinflación, de un país desesperanzado, de un país donde hacía mucho que no había nada, y el proceso de convertibilidad no tiene nada que ver con la dolarización. Ahí hicieron una ensalada donde confundieron dos conceptos, porque no era un peso, un dólar, era un peso, había pesos. No era dolarizamos y entonces todos van a tener su billete de dólar, que era una cosa muy infantil, que a mí me parece, teniendo un hijo de 9 años, yo entiendo que es el pensamiento de mi hijo de 9 años, es asombroso que lo tiene por las redes. Él quiere tener un dólar, porque con un dólar se puede comprar cosas. Él no quiere tener un peso, él quiere tener un dólar. Entonces yo creo que hicieron fueron a unas mentalidades que pueden entender pocas cosas, pocas variaciones de cosas y las simplificás y entonces te queda que todos vamos a tener dólares, que el menemismo fue fantástico y es como que hay que contar y contar, ¿no? Pasamos el micrófono, así no monopolizamos la reunión y el debate. Bueno, hola Sandra, Ricardo, compañero. Yo creo que lo que está pasando es un poco consecuencia de la cultura del TikTok, ¿no? Que no se profundiza el conocimiento. Ahora, extrañamente, y a pesar de los errores que hubo en el último gobierno, de las cosas que los trabajadores no giran hacia la izquierda, giran hacia la derecha. Entonces, esto a mí me exime de hacer otro tipo de comentarios. Además del infantilismo que vos hablas de pensamiento, de mezclar conceptos, de no analizar siquiera que la Constitución prohíbe no defender el poder. Es un mandato constitucional. O sea, obviamente menos va a poder ser dolarizar. Para dolarizar habría que reformar la Constitución, pero la gente cuando vos empezás a profundizar los conceptos, se cansa y se va. Esto es la cultura técnica. O sea, más de 30 segundos no pueden mantener la atención. Y es muy difícil para nosotros traerlos a este cambio de paradigma de pensamiento donde, como decía Pettinato, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Pero que realmente las cosas tienen que tener un esfuerzo. Y si hoy pueden privatizar empresas, que hubo todo un proceso de recuperación de esas empresas, que precisamente se recuperaron porque el mercado no las pudo resolver. Volviendo al concepto de la industrialización de los conflictos, ¿no? Que ustedes mencionaban, cómo lo procesaron, Telecom, como trabajadores de Telecom, hicieron exactamente lo mismo. Piensen que nosotros sí teníamos franceses en la empresa. Y los españoles rápidamente adoptaron la forma de lo que hacía Telecom. Pero este gobierno ha avanzado todavía un punto más. Es muy siniestro en su forma de cómo trabaja la gente. Acuérdense que en el feriado de 6 días liquidó a 15.000 trabajadores del Estado, los sacó en un feriado de 6 días. Y después empieza con la común, con la fácil, que los jueves, los viernes, los limpios. Y hay un montón de trabajadores que hay que decirle, muchachos, miren, aunque ustedes lo hayan votado, tienen que recordar que hay trabajadores que tienen más de 2000 años que dicen que Roma no paga traidores, y que si los tienen que limpiar, los van a limpiar, y que no les van a hacer. Tienen que asumir que son trabajadores y que nosotros, con todas las falencias, también tenemos que asumir que tenemos que mejorar cómo representamos a esos trabajadores. Porque han quedado un montón de trabajadores fuera del
el circuito formal durante años, escondimos la cabeza como el avestruz, dejamos que el Estado tenga miles de trabajadores precarizados, dejamos que los empresarios precaricen. Ahora vienen con estas figuras del trabajador colaborador, la nueva reforma, no solamente quieren aumentar los 65 años, sino que es el trabajador colaborador, que puedes tener hasta 5, que no genera relación de dependencia, cosas muy raras que también desde la dirigencia sindical tenemos que resolver y que no tenemos que permitir. Por eso digo, tenemos que resolver, es algo que no estamos de acuerdo, muchos de los representantes de los trabajadores, creo que la mayoría de los trabajadores. Pero yendo a la pregunta que me gustaría trasladarte, que es, cuando vos mencionaste, estamos en un loop, ¿cómo ves vos hoy esta caída? Yo ya no diría tropezón, porque yo la veo mucho más profunda, y mucho más profunda porque hay muchos trabajadores dispuestos a aceptar que les licúen el salario, jubilados que están dispuestos a aceptar, porque en algún momento vamos a estar mejor. Entonces creo que no es un loop, porque ellos cada vez, en cada vuelta, avanzan más. Esa es mi opinión. Ojalá fueron ida y vuelta. No, lo que puedo decir es pensamientos alrededor de eso. A ver, proponer volver a 1810 es una cosa muy loca. Proponer volver a instancias previas a la revolución industrial y cuestionar que si está bien que los niños trabajen y los derechos, y si está bien, dentro de poco vamos a escuchar si está bien que haya derechos como las vacaciones, estoy segura, como las vacaciones o el aguinaldo. O sea, se está retrocediendo, yo creo que es mucho más grave, mucho más complejo. Yo creo que lo que se está proponiendo es la destrucción del concepto de nación. Creo que eso nunca había sucedido, nunca. Y por eso creo que el mayor enemigo es cultural, porque el concepto de nación es una idea cultural, digamos, eso para mí es un acuerdo donde todos creemos que es bueno que la República Argentina sea una nación. Son conceptos básicos. ¿Es bueno que la República Argentina sea una nación? Sí. ¿Es bueno que tengamos una plataforma submarina propia? Sí. ¿Es bueno que nuestros recursos naturales sean nuestros y pensemos sobre si los vendemos o no los vendemos? ¿Es bueno que los niños trabajen? ¿Es deseable que no haya unos que se lleven todo y otros estén muertísimos de hambre? Y lo que vamos a ver, y prostituyéndose las mujeres y los niños. O sea, o no, o queremos ser esclavos por 2 pesos, quizás en dólares o en la moneda que sea, en Bitcoin, y que se lleven todo y no tener ningún poder de decisión sobre nuestras cosas. Creo que la discusión ha retrocedido tanto porque estamos también por culpa de no haber discutido a tiempo las cosas que había que discutir. Y como decís vos, meter no sé cómo se dice, la cabeza no sé dónde, por permitir al campo progresista pasar sobre determinadas cosas y también decir, bueno, pero vamos a ver y no sé cuánto, y sí que se amasa el ministro de Economía con una inflación de no sé cuánto histórica, entonces la opción para la gente era tan loca como tener un loco o el ministro de Economía del país que tenía la mayor inflación del mundo. Entonces, y todo eso continúa como si no pasara nada, y la gente dijo, entre una locura más o menos disimulada y un loco, y un loco, y tiene una lógica, y yo creo que lo que se eligió es que se vayan todos, y esa lectura a mí me parece interesante, que se vayan todos. Entonces, cuestionar en los espacios también, me parece que se hicieron las cosas mal, me parece que cuando se llenó los lugares de empleados y no se los pasó a planta, o se firmó, como me consta en el organismo que yo conozco, que es el INCA, se firmaron incorporaciones el día anterior, al día de diciembre. A ver,
que me parece que se hicieron también las cosas de una manera y se dejó hacer las cosas de una manera hasta llegar al desastre. Y cuando sube un gobierno y sube por un lugar y mete las banderas y dice guárdenla porque no es el momento, y sube por el campo popular y hace cosas que no son populares y todos hacemos como si no pasara nada, entonces después cuando caemos cada vez más atrás también es responsabilidad de todos. Porque cuando nos pusimos los cineastas a tratar de ver que la gente estaba diciendo ¿para qué sirve el cine argentino? Y dijimos, bueno, vamos a ver qué está pasando en las redes, cómo están comunicando, y nos dimos cuenta mirándonos que no habíamos perdido la capacidad de comunicar, que la aprendimos porque son lenguajes que se aprenden también, y es decir, che, a ver, ¿por qué no estás entendiendo esto? A ver, entonces por ahí hay que mostrar las películas que tenemos, mostrarlas en los lugares donde la gente está, y si no hay lugares hay que inventarlos, y hay que salir a hablar y contar la historia para que no digan cualquier cosa, y contarle a la gente porque la gente lo va a entender. Pero hay razones por las cuales volvemos atrás, hay razones, o sea, con el 200% de inflación tampoco vas a ningún lado. Soy Alejandro, trabajador bancario. Retomando lo que vos hablabas de la película y de la investigación que hiciste, y cómo hay un paralelismo entre el proceso entre Francia, que se dio en Francia y en Argentina. Hay un psicólogo francés, Christophe Dejoux, que escribió un libro que se llama La banalización de la injusticia social. ¿Sí? Ahí encontramos la explicación de mucho de lo que nos pasa ahora. ¿Qué dice Christophe Dejoux? Que allá en Francia se dio un proceso de acostumbrarlos a las mini injusticias para, vacunarse contra el dolor de la injusticia, ¿sí? Hacerse insensible al dolor de la injusticia. Y entonces se comenzó a aceptar las injusticias se hicieron normales. El mismo proceso hace el neoliberalismo acá en Argentina. Es increíble cuando vos le preguntás a un compañero trabajador, las situaciones injustas les parecen naturales y están bien. Y las situaciones justas les parecen un horror. Dejate joder. Pongo un ejemplo concreto. Cuando se habla de los despidos, dice, está bien si eran unos vagos. Y cuando vos le decís, mirá, una solución, por ejemplo, ante el avance tecnológico sería la reducción de la jornada laboral, que sería una solución justa, te dicen, no, eso no puede ser, ¿cómo vamos a reducir la jornada laboral? Manteniendo el mismo salario, ¿sí? Nos han acostumbrado a que lo injusto es natural y lo justo es una locura pedirlo. Yo creo que trabajos como el tuyo es bueno que lo podamos replicar en los distintos sindicatos y demás, para que la gente conozca estos procesos y se vuelva a sentir identificada con lo que pasa. Porque otro problema, el compañero se refería a la cultura TikTok. También lo que nos ha pasado es esta cultura de que la realidad no nos sucede, sino que sucede en la pantalla. Sucede en la pantalla de TikTok, en la pantalla de las redes sociales y todo. Eso es lo real, no el dolor del tipo que está al lado tuyo, sino lo que pasa en la pantalla. Y pareciera que como que la realidad no te afecta. Mucha gente votó creyendo que votar es opinar, manifestar una opinión y que no tiene consecuencias. Como manifestar su opinión en las redes, que dicen cualquier barbaridad y no tiene ninguna consecuencia. Entonces van al cuarto oscuro con este mismo concepto, sin darse cuenta que cuando vos vas al cuarto oscuro estás eligiendo un escenario futuro que vas a vivir y lo vas a sufrir, ¿sí? Creo que en esas cosas está un poco la clave de lo que se está pasando, y como vos bien decís, es cultural.
Y lo cultural se viene preparando desde hace años, por eso es tan difícil erradicarlo. O sea, esto se ha ido cultivando con el tiempo, no lo vimos venir, lo dejamos avanzar, lo toleramos estas injusticias, como decís vos, que sea el Estado los que tienen más gente contratada en precariedad laboral. Insólito, los compañeros del Ministerio de Trabajo que tenían que salir a hacer las inspecciones laborales para ver si los tipos estaban registrados, eran compañeros monotributistas. Estamos jodidos. Nos acostumbramos a tolerar la injusticia y la naturalizamos. Después es tarde. Yo creo que es el momento de reiniciar la reflexión cultural, trabajarla en el cara a cara, en el compartir con el otro que sufre, hacernos carne de eso y tratar de construir una salida, encontrar una salida. La educación hoy merece un debate aparte. Los tiempos de transmitir y la manera de transmitir creo que para muchos de nosotros son totalmente lejanos y con una dinámica diferente. Creo que también hay una responsabilidad nuestra de no poder entender que las nuevas generaciones, que no es producto del milagro, sino que es producto de procesos. Venimos a lo largo del tiempo, desde que se recuperó la democracia, un elemento fundamental y irreemplazable, la democracia, pero que no viene dando respuestas a las necesidades populares. Y entonces, con el cambio generacional, son dos elementos que a nosotros no nos hubiese sido fácil transmitir la situación que se vive. Cuando un trabajador, cuando un miembro de la cultura necesita contar, necesita tiempo, necesita profundizar porque hay una historia, un porqué, un momento histórico y una resolución de la situación. Hoy, cuando uno se sienta con las generaciones más jóvenes, en general, no en particular, no todos desde ya, tienen la respuesta de por qué y cómo. Y el resultado va a decir, pero el resultado no fue lo que esperábamos, no le dimos respuesta. Somos nosotros también responsables de la falta de respuesta a un conjunto de la sociedad desde lugares que nos tocan. Desde ya con distintos grados de responsabilidad, pero desde el lugar que nos toca, no hicimos, no explicamos, no contamos, no comparamos, no mostramos las distintas alternativas que se están viviendo. Como todo proceso, y por optimismo que soy, más tarde o más temprano esto se va a revertir y se va a comprender. Lo que a mí me preocupa es que no se vuelva a repetir. Y la historia nos dice que se nos viene repitiendo, a mi gusto, demasiado seguido. Bueno, me parece que hay varios temas. Estaba pensando, ¿no?, en mi hijo de 9 años que va a la escuela pública. Hay estudios que los chicos, pero en un porcentaje gigante, no entienden lo que leen. No entienden lo que leen. Consumen TikTok. Todos los materiales de internet son producidos afuera. No están producidos ni siquiera en el español castellano. Y son, evidentemente, hay gente que la tiene muy clara, el nivel de penetración cultural, etcétera, que estas redes tienen, ¿no? Entonces repite conceptos que tienen que ver con el dinero, como que en el valor es tener dinero, tener cosas materiales. Bueno, esta es la generación, y el hecho de que la escuela pública esté destruida no le podemos echar la culpa a quien está hace 4 meses. Digamos, todo el retroceso en la educación pública no le podemos echar la culpa de eso. Yo siento que realmente en esta época catastrófica lo único que puede ser interesante es que de esta catástrofe salgamos también mejores, como que sea un espacio de nuevo para pensar, porque si la gente no fue para el lado de la izquierda, y porque le están ofreciendo de nuevo lo mismo, porque un gobierno progresista que dijo ser
más bien para la izquierda, hizo cosas donde la heladera no estaba llena. No le podemos pedir al ciudadano común que está haciendo todo el esfuerzo para llegar a pagar las cuotas a fin de mes, que haga una síntesis política en el momento del cuarto oscuro. El tipo va y eligió emocionalmente qué es lo que está pasando en todo el mundo con la derecha y la extrema derecha. Hay una conexión emocional con el votante, una conexión emocional que los otros espacios no pudieron tener. No pudieron tener porque siguen pensando un mundo que no existe. Porque si yo me pongo a reflexionar, en realidad el problema del trabajo es que vamos hacia una sociedad sin trabajadores. Lo que pasa es que quién puede empezar, digamos, discutir sobre esos temas. Eso tiene que ver con una reflexión mucho más grande sobre lo que está sucediendo en el mundo. En realidad vamos a una sociedad donde el trabajador no tiene sentido. Y ahí estamos en un problema muy serio, pero eso va a pasar más adelante. Yo creo que todas estas cosas de lo que saben los chicos, lo que entienden de los textos, el avance de la droga, el tema de la cultura, hay un montón de cosas, o sea, digamos, la complicidad tanto de los ciudadanos como los que ocuparon espacios. Todo este cóctel dio lugar a un monstruo que está poniendo en discusión si Argentina va a ser un país o no va a ser un país, porque esto es lo que está en verdadera discusión. Antes de darle la palabra a Carlos, por eso creo que en el sentido opuesto a lo que dice Sandra, el documental es un elemento fundamental, uno más de los elementos fundamentales a difundir. Gracias. Yo quería hacerle a Sandra una consulta. Mencionabas que venías de Italia, España, mencionabas que venías de Europa y que nos veían como algo diferente a lo que nosotros creemos que nos ven. Nos ven como una cosa horrorosa y acá nos venden como que allá nos quieren. También entiendo que entre los lugares de Europa diferentes y acá la organización sindical es diferente. Acá hay una organización que no sé, reconozco que existe en Europa, pero no tiene las mismas actitudes. ¿Qué es lo que nos podés contar de eso? Todos pensaron que la universidad pública era algo para sostener. Podremos pensar, por ejemplo, que el cine argentino, que es algo que tiene que ver con nuestra cultura, es valioso, nos ha dado cosas valiosas, lo disfrutamos, está bien, da trabajo a mucha gente. Por ejemplo, ¿queremos eso o no? ¿Queremos sostener el idioma castellano, por ejemplo? Podría ser otra pregunta. ¿Vamos a sostener nuestro idioma? Como trajo alguien en esa intervención. ¿Vamos a sostener nuestro idioma o no? O ya no, tampoco hace falta tener un idioma, porque la verdad, ¿para qué tenemos un idioma si no tenemos una moneda y si no tenemos escuelas y si no tenemos como determinados valores que nos fundan como país? No sé, espero que nuestras respuestas coincidan hacia algún lugar que nos haga crecer. Bueno, creo que no hay prácticamente nada más para agregar. Nos dimos un rato necesario de debatir, intentar entender, reflexionar y también consolidar un pensamiento que nadie se salva solo, y más que nunca el compromiso solidario, el compromiso con el de al lado, la sensibilidad hacia los nuestros está más presente que nunca. Así que en nombre del CPTEL, en nombre de Radar, muchísimas gracias y creo que fue una excelente jornada.